Bienvenidos a la cuarta sección del curso de manipulación de alimentos dictado por los estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela. En esta sección hablaremos sobre el control higiénico del personal manipulador de alimentos, de las instalaciones físicas y superficies y equipos. Primero tenemos que saber qué es el control higiénico. El control higiénico son todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos por microbios, agentes físicos o químicos que pueden ocurrir en los alimentos. Primero es necesario saber que el higiene del personal son todas las normas y procedimientos que debe cumplir un manipulador de alimentos. Primero recordemos qué es un manipulador de alimentos. Un manipulador de alimento es toda persona que manipule directamente alimentos o superficies, equipos y utensilios que tengan contacto con los alimentos. Pero ¿por qué es importante cumplir las normas de higiene? Bueno, porque nos permite garantizar que el producto final no afectará la salud del consumidor. Ahora veremos qué condiciones debe cumplir un manipulador de alimentos. El manipulador debe tener un estado de salud óptimo. Esto quiere decir que no debe tener ni problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, heridas o infecciones. Como segunda condición a cumplir tenemos que antes y después de la jornada laboral, el manipulador debe ducharse como parte de su rutina diaria. Como tercer punto tenemos que se debe mantener un correcto lavado de manos, utilizando preferiblemente jabón y agua potable. Debido a que las manos son un vehículo importante de microbios, este paso es esencial a la hora de evitar la contaminación de los alimentos. Ahora veremos visualmente cómo se realiza un correcto lavado de manos. Primero es necesario mojarnos las manos. En caso de tener mangas, es necesario remangar las mismas. Seguido es necesario aplicarnos un poco de jabón en la palma de nuestras manos, una cantidad suficiente para cubrir todas las superficies. Ahora frotamos las palmas de las manos entre sí. Ahora frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Luego frotamos las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Luego frotamos el dedo pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Seguimos frotando el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Para finalizar, retiramos el jabón enjuagándonos las manos con agua potable. Seguido a esto, nos secamos las manos con toallas preferiblemente desechables. Si no se cuentan con toallas desechables, la persona podrá sacudir las manos al aire para lograr secarlas. Es muy importante que no se sequen las manos de la ropa. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Debemos lavarnos las manos antes de empezar a preparar los alimentos o antes de comer o usar el sanitario. Por otra parte, debemos también lavarnos las manos después de tocar un alimento diferente, especialmente si el mismo ha estado crudo. Usar el sanitario, comer, tocarse el cabello, la cara, toser o estornudar, recoger algo del suelo, tocar la basura o superficies sucias y al finalizar el trabajo. Retomando las condiciones que debe cumplir un manipulador de alimentos, tenemos como número 4 el mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Como quinta condición tenemos que el manipulador no debe utilizar anillos, pulseras, aros, relojes u otro elemento. El manipulador de alimentos debe tener la cara afeitada o en el caso de tener barba o bigote, los mismos deben estar cubiertos por una mascarilla. Por último, el manipulador de alimentos debe mantener el cabello lavado y recogido con un gorro o pañuelo. Existen conductas que no son deseables a la hora de manipular los alimentos, como por ejemplo, hurgarse la nariz, rascarse la boca, la nariz o el cabello.
Continuando con las normas de higiene del personal de manipulador de alimentos, vamos a hablar un poco sobre lo que es su vestimenta adecuada. La vestimenta que utilice el manipulador también es muy importante, ya que también puede ser vehículo de microbios, es decir, una fuente de contaminación. Vamos a ver cuáles serían esas normas dentro de la vestimenta. Aquí podemos ver la vestimenta adecuada de un manipulador de alimentos e iremos señalando punto por punto qué debe utilizar. La gorra para cubrir el cabello y así evitar que puedan caer en los alimentos. El cubrebocas para evitar que pueda caer saliva en los alimentos. Debe utilizar una bata o guardapolvo. La misma debe ser de color claro para poder observar si está limpia o no. Y debe tener un uso únicamente en el lugar de trabajo. También se le recomienda utilizar un delantal de plástico. Deben utilizar guantes. Los mismos no deben tener orificios y deben siempre estar limpios. Se recomiendan los guantes que tienen un solo uso. Debe utilizar zapatos los cuales tengan un uso exclusivo para el trabajo. En caso tal de no poder cumplir con todos los aspectos relacionados con la vestimenta, se recomienda intentar de la manera posible de cubrir ciertos aspectos. Por ejemplo, si no tenemos gorros o gorras para cubrir nuestro cabello, al menos asegurarnos de siempre tener el cabello lo más recogido posible. Si no contamos con unos zapatos especiales para utilizar a la hora de manipular los alimentos, podemos garantizar al menos de que sean zapatos cerrados. Sistemas de limpieza y desinfección. Para introducirnos en el tema de sistemas de limpieza y desinfección, nos gustaría comenzar definiendo primero qué es un sistema. Un sistema es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya sean elementos materiales o conceptuales, dotados de una estructura, una composición y un entorno particulares, los cuales funcionan como un todo. Por lo tanto, un sistema de limpieza y desinfección es un conjunto de estrategias y normas que permiten adiestrar a un personal con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades por bacterias, garantizando la salud de las personas. Otros conceptos para comprender con mayor facilidad el tema son los siguientes. La limpieza es la remoción de residuos de alimentos o suciedades que puedan ser fuente de contaminación. Los métodos y los materiales utilizados dependen como tal de la naturaleza de la suciedad. La desinfección es un paso que viene después de la limpieza, en el cual se busca eliminar las bacterias que quedaron en la superficie que queremos limpiar. Sin embargo, no se eliminan todas las formas de vida microbianas. Existen muchas formas de desinfección, sin embargo, la más común que podemos realizar en nuestros hogares es la desinfección química a través del uso de cloro. La higienización es una técnica utilizada para reducir el número de bacterias hasta niveles aceptables por la salud pública. Esta técnica se puede realizar ya sea en habitaciones, en ropa, incluso en alimentos. Hay varias formas de hacerse, a través de técnicas químicas y técnicas térmicas. Estas térmicas son bastante comunes en la vida cotidiana actual, ya que en tiendas podemos ver cómo ofrecen vaporizadores pequeños que utilizan las personas para higienizar una superficie. Finalmente, la esterilización. Según la Organización Mundial de la Salud, es el proceso mediante el cual se alcanza la pérdida total de todas las formas de vida microbianas, incluyendo la capacidad reproductiva de las bacterias e incluso de los hongos y los virus. Ya que hemos definido estos conceptos básicos y podemos entender las diferencias entre limpiar, higienizar, desinfectar y esterilizar, procedemos con el tema correspondiente, sistemas de limpieza y desinfección. Como se mencionó anteriormente, un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Por lo tanto, un sistema de limpieza y desinfección es un conjunto de estrategias y normas que permiten adiestrar al personal con la finalidad de eliminar o reducir al mínimo el riesgo de contaminación por patógenos,
en un área de trabajo que permita garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, evitando brotes de ETA. Los sistemas de limpieza y desinfección son sumamente importantes y necesarios desde una cocina industrial hasta la cocina de nuestros hogares, ya que ellos nos dan estrategias y técnicas para la correcta manipulación de alimentos, evitando brotes de ETA y así garantizando nuestra salud. Un sistema de limpieza y desinfección debe cumplir con las siguientes características para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Método de limpieza y materiales para ejecutarla, ya sean los cepillos, las escobas, las esponjas, los paños, los guantes, etc. Detergentes y desinfectantes a utilizar, al igual que sus concentraciones, tiempo y temperatura. El detergente más común es el jabón líquido aromatizado y el desinfectante más común es el cloro o cualquier otro producto con base clorada. Es importante también la secuencia de limpieza, la profundidad con que se debe desmantelar el equipo a limpiar, el tiempo a invertir en las distintas operaciones de limpieza, la frecuencia de la limpieza y el nivel de limpieza requerido. Y finalmente, en el caso de un restaurante o empresa, es importante que haya personal responsable de cada operación de limpieza y la persona cuya responsabilidad sea el comprobar que todas las operaciones se han realizado correctamente. Para realizar una adecuada limpieza debe tenerse en cuenta lo siguiente: el tipo de suciedad que debe eliminarse, ya sea de grasa, sólida, etc., el tipo de superficie a limpiar, ya sea granito, madera, cerámica, etc., los materiales empleados para la limpieza, es decir, si disponemos de cepillos, trapos, escobas, esponjas y otros tipos de utensilios, además de la protección requerida. El grado de limpieza requerido, ya que por ejemplo la cocina y el baño requieren más minuciosidad al momento de limpiar que por ejemplo la sala o el patio. 5 pasos para realizar una adecuada limpieza y desinfección. Paso número 1. Prelimpieza. Estrategias como desmantelamiento de un equipo, remoción de suciedad suelta y remojo de prendas muy sucias son estrategias que utilizamos para preparar algo que vayamos a limpiar. Como ejemplo de limpieza vamos a utilizar este estante. Comenzamos retirando toda la decoración por encima y con un plumero vamos a retirar el exceso de polvo. Paso número 2. Operación de limpieza. Para eliminar la suciedad usamos recurrentemente agua y un detergente. El agua se encarga de reblandecer la suciedad y en eliminarla, mientras que el detergente se encarga de eliminar la grasa. El agua que vamos a utilizar usualmente está entre 50 y 60 grados, es decir, debe estar caliente pero no tanto para aún así poder manipularla. En el caso de una mancha que sea persistente, podemos utilizar utensilios de limpieza como esponjas y cepillos que nos permiten quitar la suciedad. Y además es muy importante el uso de guantes y de tapaboca para protegernos. Para realizar este paso vamos a utilizar agua tibia y jabón líquido. Como podemos ver en el video, escurrimos bien la esponja que vamos a utilizar para que no haya exceso de agua ni de detergente. Es importante mencionar que la limpieza elimina la suciedad, mas no destruye la bacteria. Paso número 3. Aclarado. Se realiza con agua limpia, con el propósito de eliminar residuos de suciedad e incluso de jabón que pudieron haber quedado de la operación limpieza, así evitando una nueva contaminación en los alimentos. Para continuar con nuestra limpieza vamos a utilizar un paño húmedo para retirar los restos de jabón y cualquier otro sucio que haya quedado. Paso número 4. Desinfección. Es precisa para eliminar cualquier bacteria que haya sobrevivido al proceso de operación limpieza. La desinfección se realiza mediante el calentamiento o con el uso de productos químicos. Para desinfectar nuestro estante vamos a rociar una solución de cloro y agua. Luego nos ayudamos con un pañito para redistribuirlo bien en toda la superficie. Paso 5 y último, secado. Es importante realizar este paso por 2 razones. La primera es que los microorganismos pueden crecer en cualquier superficie que esté húmeda y la segunda es que es muchísimo más fácil que el polvo se adhiera a cualquier superficie u objeto que esté mojado. Por lo tanto, realizamos el secado con 2 técnicas. La primera es dejarlo secar al aire natural y la segunda, que es muchísimo más rápida, utilizar un trapo seco desechable. Para finalizar nuestra limpieza tomamos un pañito desechable como este seco y quitamos los restos de desinfectante y de humedad.
Finalmente colocamos nuestra decoración limpia y ya está listo. Al manipular los alimentos debes asegurar la calidad de los mismos y garantizar que son seguros para el consumidor, partiendo de una correcta limpieza y desinfección de las diferentes áreas donde se manipulan los alimentos, así como de los equipos y utensilios empleados en su preparación. Teniendo claro los pasos que se deben seguir para cumplir con una adecuada limpieza y desinfección, es importante tener en cuenta la diferencia entre detergentes y desinfectantes. En este sentido, se define a los detergentes como sustancias con propiedades químicas que permiten disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. En el mercado existen detergentes en polvo y líquidos. Estas sustancias ayudan a remover partículas y reducen el tiempo de limpieza. Un buen detergente debe contar con las siguientes propiedades deseables. Debe ser soluble en agua a temperatura necesaria. No debe ser corrosivo para las superficies ni para los equipos. No debe ser tóxico ni irritante para la piel y los ojos. Debe ser de empleo económico y fácilmente arrastrable con agua. Y finalmente, debe ser estable en periodos de tiempo prolongados. Por su parte, los desinfectantes son sustancias que destruyen o eliminan una especie específica de microorganismos infecciosos u otros microorganismos de la salud pública. De esta manera, reduce el número de microorganismos a un nivel que no comprometa la inocuidad del alimento. El cloro y los productos basados en cloro componen el grupo más grande de agentes desinfectantes usados en establecimientos procesadores de alimentos. Los desinfectantes basados en cloro son eficaces contra muchos tipos de bacterias y hongos, actúan bien a temperatura ambiente y son relativamente económicos. Todos los desinfectantes son inactivados hasta cierto punto por la materia orgánica. Esta es la razón de por qué se utilizan después de que la limpieza haya eliminado toda o la mayor parte de la suciedad. Cuando nos referimos a la suciedad de tipo orgánico, es aquella como sangre de pollo, jugo de frutas o restos de cualquier otro alimento. En relación a la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de cocina como hornos, freidoras, parrillas, entre otros, deben limpiarse después de cada uso. Para ello, uno de los métodos utilizados es el lavado manual, también conocido como el método de las 3 pilas. La primera pila contiene agua caliente y detergente. La segunda pila solo tiene agua caliente y la tercera pila contiene agua a temperatura ambiente y desinfectante. Para llevarla a cabo debes tirar los desechos en el contenedor de basura correspondiente. Luego sumergir los utensilios en la primera pila y frotar con una esponja. Pasar a la pila de agua caliente para enjuagar y después sumergir en la tercera pila por 30 segundos para su desinfección. Por último, secar las piezas preferiblemente al aire. Al realizar este método, asegúrate de cambiar constantemente el agua de la sección de lavado y enjuague, que los espacios y superficies de equipos estén libres de residuos y secados con un paño limpio, desinfectado y seco. Para realizar todos los procedimientos anteriormente explicados, no es necesario utilizar productos industriales, ya que podemos hacer uso de alternativas con las cuales podemos obtener resultados satisfactorios mediante la elaboración de detergentes caseros. Dichas preparaciones pueden ser complemento de estos detergentes o bien sustituto de estos. El jabón líquido puede usarse para lavar las vajillas y los utensilios de cocina. Para su elaboración se requieren de los siguientes ingredientes: 3 limones, 200 gramos de sal, 100 mililitros de vinagre blanco y 200 mililitros de agua. Su éxito se basa en la combinación de las propiedades astringentes de la sal con las propiedades antibacterianas del vinagre. Antes de proceder con su elaboración, debemos asegurarnos que no exista ninguna alergia relacionada con ninguno de los ingredientes. Teniendo esto claro, procedemos a realizar la elaboración del detergente casero. Lavar y cortar los limones sin pelar en pequeños trozos para poder triturarlos bien en una licuadora. Se introduce el limón en la licuadora, se agrega sal y se procesa hasta que queden bien integrados. Luego se añade el vinagre y agua.
y se bate rápidamente hasta que todo quede bien mezclado. Después ha de colocarse en una olla a fuego medio y se deja unos 15 minutos, removiendo constantemente con una cuchara de madera para evitar que se pegue. Se retira de la cocina y se deja reposar. Cuando esté frío, hay que remover de nuevo ya que suele salirle una capa sólida. Luego se vacía en un recipiente limpio con tapa. Puede mantenerse a temperatura ambiente o guardarse en la nevera. Este producto puede usarse como lavavajillas normal, agregando 2 cucharadas para lavar. En cuanto a la desinfección de los utensilios de cocina, una alternativa que se puede utilizar es por medio de un método físico, que consiste en desinfectar con agua caliente. Una vez lavados, de acuerdo al método manual, se introducen los utensilios en una cacerola grande y se cubre totalmente con agua. Luego se colocan a fuego moderado alrededor de 15 minutos o hasta hervir y se dejan con agua caliente alrededor de 30 segundos. Por último, saca los utensilios y sécalos con un paño previamente limpio, seco y desinfectado, destinado únicamente para este uso. De esta manera, tus utensilios estarán desinfectados y listos para su próximo uso. Todo servicio de alimentación requiere establecer claramente los procedimientos que les permita realizar las actividades relacionadas con el proceso de limpieza y desinfección en la maquinaria, equipos, utensilios y otros elementos de trabajo, incluyendo las instalaciones. Por lo tanto, se requiere establecer un programa de limpieza y desinfección en el cual especifica con claridad la frecuencia, procedimiento, productos a utilizar y el personal responsable de su ejecución. Recordemos que la limpieza y la desinfección tienen como finalidad asegurar una buena higiene a nivel de la infraestructura, equipos, materiales y personal. Para continuar con el tema de sistema y desinfección, procederemos a hablar de los procedimientos de lavado y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios. Primero hablaremos sobre el control higiénico de las instalaciones. Las normas de buenas prácticas de fabricación señalan que los establecimientos de alimentos deben de disponer de las edificaciones, instalaciones y servicios básicos acordes con los principios de diseño y construcción que serán explicados a lo largo de este capítulo. En este caso pondremos como ejemplo la cocina y cómo está conformada. Primero hablaremos acerca de los pisos y diversos tips para poder limpiarlos. Se necesitarán diversos materiales para poder limpiarlos correctamente, tal como el bicarbonato, el vinagre o el limón. Primero hablaremos acerca del bicarbonato, el cual es el ingrediente estrella de cualquier cocina. Para utilizarlo se debe colocar y luego dejar actuar por 5 minutos para que posteriormente se pueda frotar y así los pisos te quedarán como nuevos. 2 aliados sumamente poderosos para acompañar la limpieza de la cocina es el vinagre y el limón. Cualquiera de los dos son sumamente útiles para la limpieza. También los puedes combinar con un poco de agua y fregar el piso con un trapeador. Para finalizar con la limpieza de pisos te voy a dar uno de los trucos más sencillos pero que sin duda tiene la mayor efectividad. Esto se debe realizar de la siguiente manera. Cuando ya estés a punto de terminar vas a pasar un último coleto pero lo más seco posible. Esto se realiza de esta manera debido a que por lo general el agua tiende a quitarle brillo a la superficie. A continuación te daré unos tips de limpieza y desinfección de paredes y techos. Si el techo o las paredes tienen pintura, la primera decisión es la de si conviene realmente realizar la limpieza o por el contrario, debido a su deterioro, indica que es mejor pintar de nuevo. Si se opta por la limpieza, lo primero que se debe realizar es quitar el polvo de las paredes y techo con un paño seco. En el caso de las paredes, si la pintura es lavable, utiliza una esponja con agua y jabón líquido disuelto en las zonas con manchas. En caso de apreciar un cambio de color entre la zona lavada y la otra, tendrás que lavar toda la superficie y si las paredes se han tornado amarillentas, diluye azúcar con agua para poder limpiarlas. Para todos aquellos enchufes interruptores de luz, puedes limpiarlos con goma de borrar.
Esto lo debes realizar antes protegiendo la pared de alrededor. Y por último, para las paredes empapeladas, no utilices agua, ya que podría desprenderse el papel pintado. Utiliza un paño seco para retirar el polvo. Si este tiene manchas, pudieras también probar con una goma de borrar. Si a lo que te enfrentas es a manchas de grasa, coloca un papel secante o absorbente sobre la misma y pasa a la plancha caliente. Repite esta operación con diferentes papeles secantes, de manera que la mancha se irá impregnando un poco cada vez más, hasta que ésta desaparezca. ¿Cómo limpiar ventanas y otras aberturas? Para limpiar las ventanas podemos utilizar una eficaz solución de vinagre con agua. Esta se realiza de la siguiente manera. Se va a utilizar una parte de vinagre contra 3 partes de agua caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a utilizar de vinagre una proporción de 1 contra una proporción de agua de 3. Es decir, si agregamos media taza de vinagre, estaríamos agregando 1,5 tazas de agua. Todas aquellas soluciones que vayas a agregar sobre alguna ventana o abertura, es importante que la dejes actuar por al menos unos minutos. Esto de manera que la solución pueda absorber toda la suciedad. Es preferible que el día que vayas a limpiar las ventanas sea un día nublado. ¿Por qué? Esto simplemente porque si eliges un día muy soleado, el calor puede hacer que se evapore con anterioridad el producto, lo que pudiera dejar manchas antiestéticas. Una pregunta muy frecuente es ¿qué se debe utilizar para limpiar las ventanas? Es preferible que no se compren trapos o bayetas para limpiar las ventanas, debido a que pudieran dejar residuos. Es por este motivo que se recomienda utilizar papel periódico viejo. Esto debido a que de esta manera las ventanas no se rayan y tampoco quedan residuos. Se recomienda papel periódico viejo debido a que si este fuera nuevo, la tinta del periódico pudiera manchar la ventana. El papel es un truco milagroso, ya que con él podrás frotar sin miedo a rayar los cristales. Se recomienda limpiar de arriba hacia abajo y por ambos lados del cristal. Los siguientes tips serán para limpiar las puertas. No importa si las puertas están al natural o se encuentran barnizadas. La madera es el material más empleado en puertas de interior. Para poder mantenerlas en perfecto estado, bastará con que limpies con un paño mojado y escurrido en agua jabonosa, insistiendo en las manchas y marcas de dedos. Debido al coronavirus, uno de los puntos claves en nuestra vida es la desinfección. Es por esto que debemos enfocarnos en limpiar los pomos y manillas de las puertas. Los tocamos continuamente, por lo que debemos desinfectarlos con frecuencia utilizando cloro o alcohol al 70%. Las bisagras han de estar en buen estado si quieres que funcionen adecuadamente y que no produzcan molestos ruidos al abrir y cerrar. Para ello, quítales el polvo acumulado de vez en cuando y engrásalas con un aceite lubricante específico o con un poco de vaselina. Hablemos ahora acerca del abastecimiento de agua. El agua que se utiliza para manipular los alimentos debe ser potable y cumplir como mínimo con las especificaciones vigentes establecidas en las normas internacionales para el agua potable de la Organización Mundial de la Salud. En la cocina solamente se permite el uso de agua no potable cuando la misma no ocasione riesgos de contaminación del alimento, como por ejemplo para la generación de vapor indirecto, lucha contra incendios, refrigeración indirecta y arrastre de residuos sólidos. Ahora hablaremos sobre los equipos y utensilios. Es necesario que los equipos y utensilios empleados para el manejo de los alimentos deben cumplir con ciertas normas establecidas, tales como: los equipos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión. No está permitido el uso de materiales que contengan contaminantes como cadmio, zinc, plomo, antimonio, arsénico o cualquier otro que pueda ser perjudicial para la salud. Y por último, los equipos deben estar instalados a una distancia no menor a 20 centímetros del suelo. Ahora hablaremos sobre los métodos de limpieza y desinfección de los equipos. Todos aquellos equipos que poseen canaletas o cañerías se deben limpiar en el mismo lugar. Esto se le conoce como limpieza in situ o CIP, que sus siglas en inglés significan Clean in Place. Los detergentes con poca producción de espuma se preparan y son necesarios para estas limpiezas en lugar o CIP. Cuando el equipo necesita ser desmontado para su limpieza, a esto se le denomina limpieza fuera de lugar, o también se le denomina como COP, que significa Clean Out of Place. Ahora que tenemos esta información, es muy normal preguntarse con qué frecuencia deberíamos lavar nuestros equipos. Todos los equipos que estén destinados al uso frecuente de cocción de alimentos, tales como hornos, parrilleras, freidoras,
deben lavarse todos los días luego de cada uso. Entonces, todos estos elementos desmontables que tengan estos equipos se deben quitar para poder desinfectar y lavar, y de igual manera todas las semanas debería haber por lo menos un día en el que se le haga una limpieza más profunda a cada equipo. Para realizar esta limpieza frecuente se debe realizar a través de un lavado manual, como fue explicado anteriormente. De igual manera, existen dos métodos para desinfectar los equipos y utensilios, tales como son método de agua caliente y el método con soluciones desinfectantes. El método de agua caliente es un método que consiste en desinfectar con agua caliente o vapor. Si el proceso es manual, se sumergen los equipos en agua caliente. Una recomendación es que el agua esté a 77 grados centígrados durante 30 segundos. Dicha temperatura debe ser constante. Si hay una máquina de limpieza y desinfección, la temperatura que se recomienda para desinfectar debe estar entre 82 grados centígrados y 90 grados centígrados. Mientras que el método con soluciones desinfectantes es un método que se basa en la desinfección química. Este es el más utilizado y más efectivo para la eliminación de microorganismos. Existe una gran variedad de productos químicos que pueden eliminar y evitar el crecimiento de los microorganismos. Sin embargo, muchos no se recomiendan en superficies que están en contacto con alimentos porque podrían dañar los equipos. Por eso es importante que en lugares donde se manipulen los alimentos se utilicen desinfectantes autorizados y su manejo sea controlado, evitando así una contaminación química de los alimentos. Los desinfectantes más utilizados en establecimientos donde se preparan alimentos son cloro, yodo y amonio cuaternario. Para la limpieza de materiales de acero inoxidable recomendamos lo siguiente. Primero, limpiar y secar en sentido del pulido de acero y no en sentido contrario o a través de él. Segundo, no utilizar productos abrasivos debido a que pudieran generar rasguños sobre el material. Tercero, limpiar regularmente el polvo que pudiera estar sobre el material y las huellas tanto de la palma de la mano como de los dedos. Esto se realiza con un paño humedecido o con microfibra humedecida con agua jabonosa. Nunca se debe utilizar esponja o esponja de alambre. No se recomienda utilizar desinfectantes que contengan cloro en concentraciones muy elevadas o que van a estar en contacto con el material por mucho tiempo. Si se puede, se reduce se diluye esta concentración de cloro de manera de que no esté tan concentrada y también se enjuaga posteriormente con abundante agua. Ahora hablaremos un poco acerca del manejo de desechos sólidos. Por lo general, los desechos sólidos se encuentran dentro del lugar de manipulación de alimentos. Es por eso que es sumamente necesario tener varios factores a considerar, tales como evitar que el contenedor sea demasiado grande, de manera de que no se acumulen tantos desechos sólidos y se pueda vaciar con mayor frecuencia. El contenedor debe ser de un material fácil de limpiar, de manera de que este se pueda desinfectar con facilidad. De igual manera debe tener una palanca para poder pisar y que la tapa suba, esto de manera de que el manipulador no esté en contacto con la tapa. Es importante saber que no debe permitirse la acumulación de basura en áreas de manipulación ni su almacenamiento en otras áreas de trabajo relacionadas con los alimentos. Los recipientes para basura deben mantenerse debidamente bajos. Estos deben ser desechados al final de la jornada de trabajo en contenedores de basura alejados de la estructura del establecimiento. Los cubos de basura han de lavarse y desinfectarse a menudo y se guardarán en una habitación cerrada destinada a este fin. Este local ha de mantenerse a una temperatura lo más baja posible, bien ventilado y protegido contra insectos y roedores. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente en las áreas de producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de plagas y otros animales, y que no contribuyan al deterioro ambiental en cualquier otra forma. En nuestros hogares debemos disponer de recipientes, áreas e instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Para cerrar, queremos recalcar la importancia de limpiar y desinfectar en las instalaciones de nuestros hogares. Minimiza los riesgos de contaminación de los alimentos durante las etapas del proceso. Aumenta la vida útil y eficiencia del equipo. Reduce la infestación por plagas. Extiende la vida útil del producto.
Reduce el riesgo de presencia de microorganismos causantes de enfermedades alimentarias. Crea buenas costumbres de limpieza en el personal. Es un requisito de las buenas prácticas de manufactura. Se requieren para cumplir con el sistema de control de peligros. Mejora la imagen del local frente a la clientela. Y por último, pero no menos importante, aumenta la confianza de la persona consumidora. El tema siguiente al curso de manipulación de alimentos comprende el control de plagas, el cual representa uno de los factores más importantes a la hora de llevar un control sobre la higiene y la limpieza de un lugar de trabajo. Ahora bien, la finalidad de llevar un control de plagas será evitar la infestación de la misma. Ahora, según la definición de infestación de plagas, será toda aquella aparición excesiva y repentina de roedores, los cuales comprenden ratas y ratones, así como también gatos, pájaros, insectos como cucarachas, hormigas, moscas, avispas, moscas de fruta, polillas, entre otros. Estos animales tienen la capacidad de transferir tanto los microorganismos como los parásitos que son nocivos para la salud a las áreas de trabajo. Por ejemplo, en sitios donde se preparan alimentos, entonces estas plagas tendrán la capacidad de contaminar el área donde se preparan alimentos, así como los utensilios de cocina, lo que resultará en la contaminación del producto alimenticio. Sin embargo, muchos microorganismos no son capaces de causar enfermedades, pero existen otros que sí lo son. Y estos pueden estar presentes en superficies u objetos con los que generalmente el manipulador puede estar en contacto, como por ejemplo paños de limpieza, tablas de cortar, utensilios de cocina y hasta en sus propias manos. El más mínimo contacto de los alimentos con alguna de estas superficies contaminadas puede causar la transferencia de microorganismos al alimento, contaminándolo así y posteriormente causar alguna enfermedad de transmisión alimentaria, también conocida como ETA. Por este motivo, las medidas para su eliminación deben ser tomadas de forma rápida y eficaz, y así asegurar la salud de los consumidores de los alimentos que allí se preparan. Ahora podemos plantear la pregunta de qué hacer para evitar que los alimentos se contaminen en caso de una infestación de plagas. Existen diferentes mecanismos para proteger a los alimentos ante estas situaciones, como por ejemplo mantener los alimentos en recipientes cerrados. Esto se hace con la finalidad de que la plaga no pueda tener contacto con el alimento. Mantener la basura cerrada y siempre alejada de los alimentos. Asegurarse que las zonas en donde haya contacto con los alimentos estén en buen estado. Con esto nos referimos a que no tengan grietas, drenajes o huecos en las paredes por los cuales las plagas puedan pasar. Utilizar insecticidas con las medidas de precaución adecuadas. Esto se hace con la finalidad de que el alimento no se contamine con el producto químico. Y por último, mantener alejados a los animales domésticos, lejos de las zonas de preparación de alimentos. ¿Y de qué zonas debemos estar más atentos? Primero debemos tener en cuenta que la mayoría de las plagas por su tamaño tienen la capacidad de entrar fácilmente a través de cualquier tipo de orificio que existe en el lugar. Es por ello que es tan importante el bloqueo de todas las entradas posibles para evitar que la plaga logre pasar al establecimiento. Para esta tarea se recomienda el uso de tejidos de alambres en ventanas y puertas, así como tapar orificios con cemento o fibra metálica. También es posible hacer nuestra propia malla antimosquitos en casa, con ayuda de una tela de tul o cualquier tela similar a esta, como la que aparece en la imagen superior izquierda. Es importante recordar que es necesario que se mantengan las medidas de limpieza y desinfección tanto de las áreas donde se mantiene contacto con los alimentos como la de los manipuladores del alimento en sí y también la de la maquinaria utilizada para la elaboración, ya que aquí también se suelen acumular bastantes plagas. Entonces, ¿cómo es posible detectar y controlar las plagas? La manera más eficaz para la detección y control de plagas es mediante el establecimiento de un programa de vigilancia. Este programa de vigilancia consiste en el monitoreo constante del lugar, así como la identificación, diagnóstico, control y erradicación de plagas. Todo esto mediante la aplicación de medidas físicas, químicas y mecánicas en todas las áreas del establecimiento. Y en cuanto a la vigilancia, esta debe ser mantenida tanto dentro del local como en las áreas adyacentes a él, por el personal del establecimiento, haciendo hincapié en las áreas donde suelen manifestarse las plagas. Estos lugares varían en función a la plaga que se presente.
Por ejemplo, los insectos voladores suelen manifestarse en el aire o en las superficies. Las cucarachas, por su parte, suelen preferir lugares húmedos, oscuros o también cerca de focos de calor, como por ejemplo neveras, refrigeradores, microondas o electrodomésticos en general. Y en el caso de los roedores, se recomienda mantener constante vigilancia de trampas o también pueden identificarse mediante la detección de excremento, envases roídos o cualquier manifestación que indique la presencia de estos animales. Posteriormente a la detección de la plaga, existen distintas técnicas para el control de la misma, entre las que destacan las biológicas, químicas, físicas y mecánicas, y la aplicación de las mismas varía en función a la plaga que se presente. Sin embargo, los métodos más prácticos y recomendables son los siguientes. En el caso de los roedores se aplican trampas con cebos o polvos de contacto. Para las cucarachas también es recomendable utilizar cebos con alimentos a los que se le haya aplicado fluoruro de sodio o ácido bórico, y también se pueden tratar químicamente con insecticidas. Un tratamiento casero que es bastante efectivo para el control de las cucarachas es mediante la mezcla de bicarbonato de sodio, agua y azúcar en partes iguales. Esta pasta se coloca en grietas, desagües o lugares de paso donde normalmente las cucarachas suelen aparecer. Para las hormigas se recomienda la aplicación en zonas estratégicas de ácido bórico junto con jarabe de azúcar. Otro remedio casero bastante efectivo para las hormigas es el siguiente. Utilizaremos vinagre o, en su defecto, jugo de limón con agua en partes iguales y un frasco con atomizador, y lo rociaremos en lugares donde frecuenten hormigas. Este tratamiento es efectivo ya que el olor fuerte del limón o vinagre repele a las hormigas. Para el caso de las moscas o avispas, el método más recomendable es el matamoscas eléctrico, aunque también se pueden aplicar cintas atrapamoscas. Otro truco casero bastante efectivo para el tratamiento de moscas es el siguiente. Utilizaremos clavos de olor y la mitad de un limón. Cortamos nuestro limón y procedemos a clavarle los clavos de olor al limón y colocamos en la puerta de entrada de las moscas a la cocina. La presencia de cualquier tipo de plaga o roedor representa una amenaza para la inocuidad del alimento o producto alimenticio que se elabora en el lugar. Es por ello que deben ser erradicadas de forma inmediata. Para esto deben llevarse a cabo una o distintas técnicas mencionadas anteriormente. Y es fundamental recordar que la aplicación de cualquiera de estas técnicas nunca debe comprometer la inocuidad de los alimentos. Es por esta razón que solamente en caso de ser necesario el uso de pesticidas, este se recomienda usar de forma periódica, mínima y cautelosa. Programa de control de plagas. La implementación de un programa efectivo para el manejo de las plagas al fin y al cabo será responsabilidad del establecimiento. Dentro de este programa, todo el personal del establecimiento debe tener conocimiento sobre cuáles pesticidas, raticidas, insecticidas o cualquier otra sustancia química se usan en el local, así como también su forma de aplicación para garantizar la eficacia del mismo. Dentro de este programa deben llevarse a cabo los siguientes puntos. Asegurar que las condiciones estructurales de las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones. Esto incluye las edificaciones, muebles y ventanas. Realizar constante limpieza y desinfección de las superficies, suelo, desagües y elementos de tela como trapos, delantales y servilletas. Almacenar correctamente los alimentos. Eliminar correctamente los desechos en el lugar de trabajo. Evitar dejar puertas y ventanas abiertas utilizando mallas para mosquitos expuestas anteriormente y rejillas en los desagües para prevenir el ingreso de plagas al lugar de trabajo. Evitar depositar la basura en cercanías de la zona de elaboración, ya que ésta puede servir de alimento para los animales. Mantener el orden y la limpieza, inclusive en sitios menos visibles, como por ejemplo detrás o debajo de los congeladores, ya que como habíamos dicho anteriormente, estos lugares suelen ser los preferidos de las cucarachas. Dentro de todo esto es importante recordar que tanto los insectos como los roedores necesitan un ambiente idóneo que les provea alimento y refugio. Es por ello que mediante estas acciones creamos condiciones adversas que dificultan el establecimiento y desarrollo de las distintas plagas. El programa también debe contener un mapa con la localización y programa de mantenimiento de trampas para los roedores, certificación de todos los pesticidas utilizados,
procedimientos para la aplicación de estos pesticidas y un informe de antecedentes, los cuales deben indicar todas las plagas encontradas, sus áreas de actividad y las acciones correctivas tomadas. Esto último se hace con la finalidad de que si vuelven a aparecer en un futuro, de esta manera poder tratarlas de manera más rápida y eficaz posible. Y por último, el informe también debe contener los problemas relacionados con la parte física del establecimiento o con el equipo que no cumplan con el programa de limpieza y desinfección establecido, detallando las acciones correctivas tomadas. Manejo de residuos. Los restos de comida son los desechos orgánicos, mientras que las latas, papel, cartón, vidrios y plásticos son los desechos inorgánicos. Ambos tipos de desechos deben ser depositados de forma separada, cada uno con su basurero, tapa y bolsa plástica, tal y como habíamos mencionado anteriormente. Las bolsas plásticas, al alcanzar su capacidad máxima o al finalizar la jornada, deben ser amarradas, cambiadas y deben ser movidas a un depósito externo o espacio alejado con la condición de que sea cerrado y con techo. Esto se hace para evitar que animales callejeros como los gatos, perros, roedores, pájaros e inclusive personas indigentes puedan romper las bolsas y esparcir los desechos alrededor del área del establecimiento y que esta contaminación sea un foco de atracción para las plagas. De parte de los estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, les agradecemos muchísimo por su atención y esperamos que les haya gustado el video y puedan aprovecharlo.